La Red Futuro Técnico de la Araucanía es parte de la agenda de modernización de la formación técnico-profesional impulsada por el Ministerio de Educación. En este contexto, se han sistematizado ejemplos concretos de buenas prácticas en los establecimientos TP de la región. Por una parte, para reconocer y valorar el trabajo de los liceos, y por otra, para graficar la idea de calidad que se promueve a nivel nacional basada en procesos TP clave como son articulación laboral, metodologías activas para el aprendizaje, acompañamiento y orientación vocacional de los estudiantes, articulación de la formación general y la formación diferenciada técnico-profesional, vínculo con instituciones de educación superior, entre otras. De este proceso resultan 12 prácticas significativas que fueron recogidas en un libro publicado en mayo de 2020 por la Red Futuro Técnico de la Araucanía. Cada una de estas experiencias es una historia de liderazgo, de altas expectativas, de autocrítica y de crecimiento profesional e institucional que se espera refleje a muchos e inspire a otros establecimientos en la tarea de cambiar para mejorar y entregar educación pertinente y de calidad a los futuros técnicos que Chile necesita. Para conocer estas experiencias, es que invitamos a toda la comunidad de la Araucanía a sintonizar nuestra web serie Futuro Técnico, en la que cada semana difundiremos y analizaremos las distintas prácticas significativas en educación media técnico-profesional en voz de sus protagonistas. Les esperamos cada martes a través de nuestras redes sociales para conocer juntos la historia detrás de cada una de estas experiencias. Muy buenas tardes, estimados amigos, web espectadores y a toda la audiencia que nos sigue a través de la Red Futuro Técnico de la Araucanía, ¿cierto? A través de esta transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este 9º capítulo ya de nuestra web serie Futuro Técnico, el que tiene como objetivo poder valorar y poder reconocer el trabajo que están realizando los diferentes liceos técnico-profesionales de la región en beneficio de las trayectorias formativas y laborales de sus estudiantes, ¿cierto? Que eligen esta modalidad educativa para su formación en técnico profesional, ¿cierto? El día de hoy tenemos invitados especiales, ¿cierto? Porque vamos a conversar acerca de la práctica significativa que está desarrollando el Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón, que hemos denominado Educación Inclusiva en la Formación Técnico-Profesional. Y para ello, como les mencionaba, vamos a conversar con invitados protagonistas, ¿cierto?, con quienes están llevando esta iniciativa desde el establecimiento. Vamos a conversar con un centro de práctica también que recibe a estos estudiantes de la formación técnico-profesional, y tenemos como invitada también a una experta en inclusión para poder conversar acerca de esta práctica significativa, ¿cierto? Contarles que esta webserie se desarrolla para poder, como les comentaba en un principio, valorar el trabajo que están realizando los liceos, y se enmarca en la línea de sistematización de experiencias que desarrollamos el año 2019 y que tuvo como resultado la publicación de un libro. Este libro está en su versión digital en nuestra página web araucanía.redfuturotecnico.cl para que lo revisen, para que revisen esta experiencia y para que revisen las 2 experiencias que están ahí plasmadas para poder replicar idealmente en el resto de los liceos y en la región y en el país, ¿cierto? ¿Por qué no? Dicho esto, quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, tenemos a la directora del Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón, a Ivonne Salinas, para que nos diga cómo estás. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, agradecida por la invitación y para poder dar a conocer esta experiencia y también agradecer el trabajo que está haciendo, en este caso, la Secretaría Regional Ministerial con Futuro Técnico, de relevar el trabajo de la educación técnico-profesional en la región. Así es que muy contenta de participar. Muchas gracias, Ivonne. Por otra parte, ¿cierto? Y desde el propio establecimiento, desde el Liceo Tecnológico Montemaría, hemos invitado a la coordinadora técnico-profesional, a Paula Barrios, para que también complemente, ¿cierto?, junto con Ivonne, acerca de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá conversando temas tan importantes como estos. Para nosotros como establecimiento muy importante. Muchas gracias, Paula, por estar aquí también. Como les mencionaba en un principio, tenemos a un centro de práctica quien recibe a estos estudiantes, ¿cierto? Que vamos a conversar los detalles más adelante, pero quiero saludar también al director de la Radio Puelche de Pucón. Él es don Carlos Gray. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Muy bien, y agradecido de estar en esta importante conversación, porque siento que el trabajo que está desarrollando el Liceo Montemaría merece todo el respaldo de la comunidad, y nosotros como medio de información y de contacto con la comunidad, felices de poder ser parte de esta interesante experiencia que ustedes han registrado en su libro. Vamos a conversar bastante, yo creo, así que muy contento por esta invitación que me han hecho. Muchas gracias, don Carlos, también por estar aquí y por darse el espacio, ¿cierto?, de poder conversar acerca de esta práctica del Liceo Tecnológico Montemaría. Y finalmente, ¿cierto?, pero no menos importante, como siempre digo, tenemos una invitada experta en inclusión. Ella es la directora del programa de inclusión para estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad de la Frontera, que nos va a dar una perspectiva externa respecto de esta práctica significativa que está llevando el Liceo Tecnológico Montemaría. Ella es Arlette Kraus. Bienvenida, Arlette, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primero también agradecer la invitación. La verdad es que para nosotros como universidad, en particular como programa de inclusión, nos interesa mucho poder articular la trayectoria educativa de los estudiantes que tienen necesidades de apoyo. Así que la verdad es que muy contenta de participar en este webinar, además que yo soy de la zona de Pucón, así que he trabajado también años anteriores, trabajé en la zona, así que conozco también el territorio, conozco las necesidades de los estudiantes y de los colegios, así que la verdad muy contenta de poder aportar de alguna forma y sobre todo más que nada aprender. Yo siempre siento que en estas invitaciones uno mucho aprende, trata de aportar, pero mucho aprende. Así que me alegro mucho de la iniciativa y ya iremos conversando un poco las perspectivas técnicas y los compromisos éticos que implica trabajar en inclusión con estudiantes con discapacidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arlette, también por aceptar esta invitación y por estar presente en este espacio, ¿cierto?, para poder conversar acerca de inclusión y la formación técnico-profesional que es tan relevante para estos días, ¿cierto? Y por supuesto la idea de todos es también aprender acerca de estas prácticas significativas que se puedan replicar en nuestros liceos o que se puedan replicar en alguna otra estrategia o en alguna otra temática, ¿cierto? La idea es poder conversar acerca de esto para que se pueda difundir y para que todos conozcan las buenas prácticas que se están realizando en los liceos TP de la región. Agradeciendo, por supuesto, la participación de nuestros invitados, quiero contarles que esta transmisión desde Futuro Técnico Araucanía, ¿cierto?, desde nuestro Facebook Live, está siendo apoyada por el fanpage de la Universidad de la Frontera y por el fanpage de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que son los organismos ejecutores del programa Futuro Técnico Araucanía, a quienes, por supuesto, le damos las gracias por estar respaldando estas iniciativas desde siempre. Y también, por supuesto, el Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón, que también está compartiendo esta transmisión para que toda la comunidad educativa pueda conocer lo que se está realizando en su establecimiento. Y bueno, en esta sección, ¿cierto?, de nuestro episodio debía estar el Seremi de Educación de la región de la Araucanía, don Juan Luis Salinas, pero quien se excusó de poder estar aquí porque por actividades propias de su agenda, ¿cierto?, y de su cargo, tuvo otros asuntos que tratar, así que les pedimos las disculpas del caso, les ofrecemos las disculpas por no haber estado aquí en este minuto. Así que, sin más, les quiero presentar, pero antes de poder ver esta cápsula audiovisual, ¿cierto?, que todos estamos esperando, yo sé que estamos esperando para poder verla, les quiero presentar a Camila Pontigo. Ella es parte del equipo Futuro Técnico Araucanía y va a estar haciendo de moderadora entre los comentarios de nuestra audiencia, ¿cierto?, a través de la transmisión de Facebook Live, y nuestros panelistas. La idea es que la audiencia pueda hacerle preguntas, a alguien que esté interesado, qué sé yo, acerca de cómo están implementando esta experiencia, a pesar de que lo vamos a conversar, por supuesto, y que nos puedan dejar sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones, sus observaciones, etcétera. La idea es que lo puedan dejar ahí en los comentarios de nuestra transmisión, y va a ser Camila quien va a estar
mediando estas preguntas y estos comentarios desde la audiencia para poder replicarlos, ¿cierto?, a nuestros panelistas. Así que aprovechamos de saludar a la Cami, ¿cierto? ¿Cómo estás, Cami? Hola Dani, gracias, muy bien, saludar a todos y a todas, agradecemos a quienes nos están viendo el día de hoy y les invitamos también a que puedan dejar sus comentarios y opiniones respecto a esta experiencia, así es que la invitación está hecha, ¿cierto? Y también nos pueden empezar a comentar de dónde nos están viendo el día de hoy. Claro, esa es la idea, que los comentarios de Facebook sean un espacio de interacción, ¿cierto?, entre nuestros panelistas y la propia audiencia para que podamos ir conversando, no solo entre nosotros, sino también con quienes nos están viendo, acerca de esta práctica significativa. Y bueno, por mi parte me queda agradecer nuevamente el patrocinio de la Universidad de la Frontera, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación y del Liceo Montemaría de Pucón. Este es un trabajo en conjunto que hemos hecho desde el año pasado y que hoy día vamos a poder ver y podemos compartir con gran orgullo con toda nuestra audiencia. Así que los invito para que veamos esta cápsula audiovisual, ¿cierto?, que relata en voz de sus propios protagonistas cómo se desarrolla esta práctica significativa del Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón, ¿cierto?, que hemos denominado Educación Inclusiva en la Formación Técnico-Profesional. Al iniciar el establecimiento, ¿cierto?, el año 2007 aproximadamente, comienza a responder a las necesidades de la comunidad. Más adelante, el año 2011-2012, se empieza a implementar el programa de integración escolar, ya abriendo sus puertas a todas las necesidades educativas transitorias y permanentes. Es un programa particular para algunos estudiantes con necesidades educativas especiales, pero principalmente con algunas necesidades en cuanto a su integración social. En tercero medio, el trabajo que hacen las educadoras diferenciales es entrar a aula, entrevistarse con nosotros los docentes, ir viendo el caso de cada uno de los estudiantes. Bueno, esto se comenzó, es una estrategia que lleva hace bastante tiempo, pero más formalmente desde el año pasado, cuando tuvimos la necesidad de atender a estudiantes que requerían mayor apoyo, y en ese sentido lo que se hizo fue diseñar un plan de trabajo que consistía básicamente en hacer todo un proceso de apoyo a la selección o a la elección de especialidades, y luego, en un segundo momento, en función de eso, contactar a las familias, tomar la decisión de qué especialidad va a elegir cada uno de los estudiantes, y en tercer año medio hacer un proceso de análisis, cuando ya estén en la especialidad, de qué área de la especialidad ellos pueden desarrollar de mejor manera. El establecimiento, ¿cierto?, ha hecho vínculos con el centro empresarial local y aparte puedan continuar con su práctica profesional y posteriormente entrar al mundo laboral. Cuando se llegó a conversar conmigo la posibilidad de incluir a este alumno en la práctica, para mí era un desafío, y para la gente que trabajamos en radio, bastante complejo. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta por el apoyo que teníamos de acá del profesorado en este programa, de cuáles eran las potencialidades que el alumno tenía y qué podíamos ofrecer nosotros. Y siento que deberíamos abrirnos mucho más desde el punto de vista del empresariado para poder atender estos alumnos con necesidades educativas especiales. Los principales aprendizajes yo creo que tienen que ver con el logro de ciertos éxitos en cuanto a los estudiantes que han podido egresar y que hemos podido direccionar desde esta manera. Sí, me siento integrado. ¿Por qué? Porque el curso es porque estoy bien en mi curso y me gusta la especialidad, telecomunicaciones. ¿Qué gustaría hacer después de salir del liceo? ¿Estudiando? ¿Seguir trabajando? Ir a la universidad y después trabajar y tener mi carrera profesional. ¿Crees que el Liceo Tecnológico Montemaría responde a tus necesidades? Sí. Por el apoyo, si necesita ayuda de algo, allá van ellos a ayudarme. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el programa de integración escolar? Me ha servido mucho, me ha logrado aprender diversos tipos de asignaturas, las que más me cuestan. ¿Te sientes integrado y parte del curso? Sí. ¿Sí?
soy más bromistoso de mi curso, así que... Sí, mejorar cada uno de los procesos que hemos ido implementando, hacer que esto sea mucho más formal, más institucional y que sea una práctica más sistemática en cuanto a lo que tiene que ver con la documentación, o sea, esté institucionalizada al 100%. Bien, ¿qué les pareció? Esa fue la cápsula audiovisual, ¿cierto?, de la práctica significativa que está desarrollando el Liceo Tecnológico Montemaría de Pucón, que hemos denominado Educación Inclusiva en la Formación Técnico-Profesional, ¿cierto? La cápsula audiovisual puede, o menciona más bien dicho, esta trayectoria, ¿cierto?, de qué se trata, una descripción breve acerca de la implementación de esta estrategia en la formación técnico-profesional, y para poder profundizar un poco acerca de ello y de lo que ya se mencionó en la cápsula, ¿cierto?, me gustaría preguntarle a Ivonne Salinas, quien es la directora del Liceo Tecnológico Montemaría, ¿cierto?, que nos pueda contar un poquito más acerca de esta experiencia y de por qué comienzan a implementar este programa o qué sucede en el fondo para que vean la necesidad de poder implementar esta estrategia en estudiantes en formación técnico-profesional. Bueno, esta estrategia surge desde la necesidad de ofrecer a nuestros estudiantes con necesidades educativas permanentes, que son parte, ¿cierto?, del programa de integración del establecimiento, y que además tienen una característica de dificultad de integración social, que tienen dificultades para integrarse socialmente, asociadas, ¿cierto?, al diagnóstico y al diagnóstico que ellos tienen y a la necesidad y a las características que los definen como con necesidades educativas especiales permanentes. Entonces veíamos que nuestro liceo era muy efectivo y los estudiantes se sentían muy cómodos estando en él, ¿cierto? Se podían desarrollar, lograban avanzar, pero quedábamos hasta ahí. No había un proceso de inserción real de nuestros estudiantes con necesidades educativas permanentes una vez terminado el proceso escolar. Entonces surgió básicamente de la necesidad de que ellos también tengan una proyección y se puedan realmente insertar en algún momento, si así lo desean, en el mundo laboral. Perfecto. Bueno, en la cápsula audiovisual... ¿Sí? Perdón. No, sigan. Me interrumpí. Claro, es que era mencionar, claro, que en el fondo esta estrategia, por lo que vimos en la cápsula audiovisual, ¿cierto?, nace desde este programa PIE, como bien lo mencionó Ivonne también, pero claro, hay una adecuación de alguna manera de este programa PIE hacia las necesidades que tienen los estudiantes en la formación técnico-profesional, y ahí me gustaría preguntarle a Paula, en realidad, ¿en qué consiste este proceso de acompañamiento? Porque entendemos que es bien integral, que como que en el fondo involucra a muchos actores, que es un poquito más completo que un sistema de acompañamiento PIE como lo decreta el Ministerio, ¿no? Exacto, es un poco más complejo. Nosotros empezamos con el tema del programa de integración desde que el alumno ingresa al establecimiento. En segundo medio ya ellos inician el proceso de elección de la práctica de la especialidad en la que quieren seguir en tercero medio. Entonces ahí ya se inicia el programa de integración TP como tal. Ya empezamos con la aplicación de test vocacionales, de reuniones con los apoderados, con los mismos profesores que eventualmente le van a hacer clase a estos alumnos en las especialidades que elijan. Luego de esto ya, segundo medio, ya ellos deberían pasar a tercero con su especialidad elegida. En tercero medio ya ellos empezamos una observación donde vamos a ver qué habilidades tienen para la especialidad que eligieron. Luego de esto ya en el segundo semestre podemos observar si es que esa especialidad elegida en estos test vocacionales, en estas reuniones con apoderados, realmente es lo que ellos querían.
porque si existe la posibilidad de que ellos no les guste la especialidad, también se cambia. Todo esto en conversaciones, en reuniones con los profesores, con las educadoras del programa de integración, entre las coordinaciones, con los mismos apoderados, los alumnos, ellos expresan mucho sus opiniones. Entonces, lo que buscamos es que el alumno se sienta cómodo en tercero medio cuando ya eligió esta especialidad y pueda desarrollar las habilidades que se necesitan para esta especialidad. Luego de esto, esto es el primer semestre, ya habiéndolos observado, nosotros podemos empezar a construir este PAS-ITP, que es el documento que a nosotros nos permite trabajar con ellos y hacer todo el recorrido hasta que ellos se van a las prácticas profesionales. En este PAS-ITP es un documento donde a ellos nos entrega a nosotros como profesores, en este caso de las especialidades, qué habilidades son las que ellos les podemos desarrollar dentro de tal o cual especialidad. Luego de esto, ya terminando tercero medio, en cuarto medio, ellos ya trabajan con este PASI todo el año, pero en el segundo semestre nosotros ya iniciamos el proceso de búsqueda de práctica profesional. Y aquí es donde entran las empresas que trabajan con nosotros. Tenemos un CAE también que hasta el año pasado por lo menos podía funcionar habitualmente, estábamos un poco más en contacto, este año ha sido complejo. Pero el CAE también es nuestro centro empresarial donde nosotros hacemos sensibilización a las empresas. En este caso, don Carlos es partícipe de este CAE. Nos permite que ellos conozcan a nuestros alumnos, conozcan cómo funciona el colegio. Realizamos esta sensibilización por parte del programa de integración y ahí es donde nosotros podemos ver qué empresa puede eventualmente funcionarnos como centro de práctica para nuestros alumnos que tienen estas necesidades especiales. ¿Ya? Luego de esto, ya habiendo nosotros detectado la empresa, empezamos con las reuniones, tanto externas como internas, donde nos acercamos a la empresa, tenemos reuniones con ellos, les contamos y les manifestamos la necesidad de este alumno de salir al mundo laboral, de desarrollar sus habilidades. Siempre es una conversación muy franca. Nosotros tenemos que expresarles cuáles son las necesidades que este alumno tiene, porque ellos son los que van a estar con este alumno en el momento de la práctica profesional. Entonces, ellos están claros en todo lo que puede implicar el trabajar con nuestros alumnos en el momento de la práctica profesional. Les presentamos los planes de práctica, la documentación, y por otro lado, las educadoras del PIE también, del programa de integración, tanto la coordinación como las educadoras, se reúnen con los apoderados, ¿ya? Con los alumnos, con los mismos profesores, porque la idea de este trabajo que hacemos es darle el acompañamiento lo más completo posible hasta que el alumno termine su periodo de práctica profesional. Entonces, a final de cuarto medio ya ellos nosotros deberíamos tener todas las reuniones hechas, todas las actas levantadas, toda la documentación, para que nuestro alumno salga de cuarto medio y pueda iniciar al tiro su proceso de práctica profesional, lo más acompañado y lo más resguardado posible. Eso es más o menos en pocas palabras lo que se hace en el establecimiento. Perfecto, gracias, Paula. Pero empieza Sí, claro, a mí me queda dando vuelta de alguna manera, ¿cierto? Esta sensibilización que hacen ustedes con todos los actores relevantes de acuerdo a esta formación TP, ¿cierto? De estos estudiantes con necesidades educativas permanentes, y creo que es el concepto tal vez más adecuado para poder integrar a estos estudiantes ya sea en sus prácticas laborales o luego en el mundo laboral, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante, es bien relevante el trabajo que están realizando en cuanto a hacer esta integración de la comunidad educativa completa, tanto con los docentes, con los apoderados, ¿cierto? Y con el CAE al cual pertenece don Carlos Gray, ¿cierto? A quien, por supuesto, le queremos preguntar desde la otra parte, ¿cierto? Desde este centro de práctica, ¿cómo es el proceso, cómo viven el proceso desde las empresas o desde las instituciones, ¿cierto? Como centro de práctica, para recibir a estos estudiantes con necesidades educativas permanentes, y cómo lo hacen en el fondo? ¿Cómo es el proceso de acompañamiento? ¿Cómo es esta vinculación con el establecimiento, don Carlos? Bueno, mira, yo debo hacer todo un análisis primero de mea culpa.
¿ya? Yo creo que cuesta mucho en un principio que uno acepte los estudiantes porque no quiere tener las condiciones para poder trabajar con ellos, ¿no? Siempre uno está muy urgido, especialmente en un medio de comunicación como es la radio, en que hay que estar con muchas exigencias, con muchas necesidades inmediatas de reuniones, de salir, de desarrollar una actividad que cada vez es, digamos que es impredecible. Cada día la noticia es diferente, cada día, en cada instante. Entonces, decir, vamos en esta propuesta, yo debo confesar que en un principio no quería. Sin embargo, conversando con la dueña de la radio, Aide Guajardo, con quien somos además amigos, me dice, pero ¿no ves la oportunidad que existe de poder desarrollar un trabajo interesante al respecto? Y yo le digo, sí, en realidad es una oportunidad que tendríamos que empezar a trabajarla, pero seremos capaces, nos van a asesorar, nos van a dejar solo a lo mejor en el colegio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque en el fondo me ponían en una disyuntiva que era, mi ser interno decía, sí, colabora, pero ¿tendrás las capacidades para poder conectarte? Pero ahí viene lo importante de este centro de que tiene Montemaría, con sus docentes, con sus profesoras. Estuvimos a Romina, estuvimos con Paula, estuvimos conversando con Ivonne, y dijimos, vamos, es necesario que en realidad superemos nuestros miedos, porque acá estamos también siendo apoyados técnicamente, y además era un desafío interesante. Y resultó que fuimos capturados absolutamente por el proyecto, por el programa. Siempre tuvimos muy buena compañía, mucha conexión con el liceo, lo que nos permitió constantemente, si habían dudas o problemas, solucionarlo, pero no eran dudas que fueran complicadas, porque por el trabajo que estábamos desarrollando, el chico que con nosotros estuvo en práctica, Nicolás, era un chico que realmente sabía muchísimo y estaba como atento a todo, y nos dio una lección a nosotros, primero de profesionalismo, porque el tipo se portó profesional, digamos, de contacto humano con él, y fue así que en un momento determinado él asumió, incluso cuando hubo trabajos que hacer fuera, asumió el control de la radio externamente, y eso creo que nos llenaba de satisfacción. Nicolás es estudiante de telecomunicaciones, ¿cierto? ¿O fue estudiante cuando hizo su práctica de telecomunicaciones con usted? Telecomunicaciones con nosotros. Perfecto. Y bueno, y yo creo que esto es lo bonito también de la experiencia, ¿cierto? Además de este acompañamiento que realiza el establecimiento a los estudiantes con necesidades educativas permanentes, el poder integrar también a la comunidad, no solo a la comunidad del establecimiento, sino también a instituciones que son externas, ¿cierto? Y los establecimientos siempre necesitan esta vinculación ya sea para hacer procesos de alternancia o para los mismos centros de práctica, el poder preocuparse de esta vinculación con las instituciones, ¿cierto? Y realizar el proceso completo de acompañamiento es lo relevante en el fondo, y que no es fácil, y que no siempre se da tan bien, sobre todo en estos estudiantes que lo necesitan tanto, ¿cierto? Y por eso me gustaría preguntarle a Arlet, en este caso, ya que conoció un poquito más de la experiencia, ¿cierto? Ya que tuvo acceso al libro y a esta cápsula audiovisual, que nos cuente en el fondo desde su experiencia, ¿qué le parece esta práctica? ¿Cómo lo ven desde el programa de inclusión de la Universidad de la Frontera, el que estos establecimientos en educación media técnico-profesional, ¿cierto?, puedan implementar estas estrategias de acompañamiento, ¿cierto?, y de modificación de currículum para los estudiantes con necesidades educativas? Bueno, primero volver a agradecer, porque ciertamente conocer la experiencia desde los actores, desde los protagónicos, siempre tiene un enorme valor. Este desafío de estar en esta figura de experto, entre comillas, ¿no?, y de mirar desde fuera una práctica, tiene ventajas y tiene desventajas, ¿ya? En el sentido de que evidentemente uno pone una mirada externa y que probablemente en alguna situación puede ser considerada que uno hace un análisis sin conocer mucho la realidad. Siempre esos son los riesgos. Pero creo que también pueden ser los aportes, ¿ya? Primero, felicitar al colegio y felicitar a todo el trabajo que están haciendo, porque en el fondo ustedes le están dando cuerpo a lo que es perspectiva de derechos de las personas con discapacidad. Ese es un primer punto que es crucial. O sea, hoy día un estudiante que tiene una posibilidad de acceso a una buena formación,
en donde hay una habilitación profesional real, en donde hay un procedimiento de acompañamiento para ese proceso, evidentemente es darle cuerpo a una ley. ¿Ya? Y que sabemos que en Chile además son leyes nuevas, que son leyes asociadas a la ley de no discriminación y que son leyes asociadas a la ley de inclusión social y a la ley actual de inclusión laboral. Entonces, en ese sentido, primero felicitarlo y de verdad se los digo genuinamente, una enorme felicitación a todos, porque aquí hay una comunidad que está haciendo valer perspectiva de derecho con contenido y con calidad. Luego, bueno, primero a mí me gustaría comentar algunas cosas más conceptuales que me parecen tremendamente relevantes respecto de cómo uno se aproxima a trabajar con personas con discapacidad, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno se plantea un proyecto educativo, técnico profesional, que tenga un desarrollo en lo que es la educación inclusiva, evidentemente es un enorme desafío. ¿Ya? Porque significa abordar lo que ustedes están abordando que tiene que ver con formar a una comunidad. ¿Ya? Porque no es solo que yo trabaje focalizado con el estudiante, sino que evidentemente yo trabajo con todos los actores de una comunidad educativa y además de una comunidad territorial, que en este sentido es la comuna de Pucón, ¿no? Y los eventuales centros de práctica, y que Carlos lo decía muy bien, hay una aproximación primero con temor, y eso me pareció hermoso, ese reconocimiento personal de decir cómo me aproximo, estaremos o no estaremos preparados, seremos o no seremos capaces, qué es lo que nos pasa a todos en la dimensión humana, daremos o no daremos el ancho de lo que significa la responsabilidad de abrir espacios, abrir oportunidades que todos sabemos están avalados en derecho, que no son favores, ¿ya? Y eso es una primera perspectiva. El derecho a la educación y el derecho a la inserción laboral no es un favor, ¿sí? Sino que es un derecho. Y el desafío que tenemos como comunidades es cómo vamos avanzando en esa perspectiva de derecho. Entonces, cuando uno se plantea una educación inclusiva, ahí hay una diferencia paradigmática que es por la primera que yo quisiera partir. Es distinto hablar de educación inclusiva de hablar de inclusión educativa, ¿ya? Cuando uno habla de inclusión educativa, uno tiene el foco solo en el estudiante, etiquetado con un diagnóstico por el cual recibo una subvención y por el cual yo diseño un plan de intervención, ¿sí? Ese es el modelo más clásico, ¿ya? Y es el modelo que está a la base de los programas de integración. Yo trabajé en programas de integración 15 años, ¿ya? Y estoy trabajando en la universidad hace muchos años, yo soy de formación psicóloga educacional. Entonces, hoy día el desafío es cómo nosotros hacemos ese tránsito de la inclusión educativa pensada exclusivamente en el estudiante y la necesidad educativa que puede tener, al tránsito de la educación inclusiva, que es un tránsito en donde si bien yo miro al estudiante, el estudiante sigue siendo el protagónico, pero no el protagónico en la necesidad educativa, sino que el protagónico que me hace ver la necesidad de apoyo y el cambio que yo tengo que generar en todos los actores del sistema, en este caso un centro de práctica, una comunidad educativa, para que esa persona tenga la posibilidad real de la inclusión y no de la integración. Y ahí viene otra precisión conceptual importante. Cuando uno habla de integración, desde el modelo paradigmático de la integración, es que el esfuerzo solo lo hace la persona. Esa es la integración. En cambio, cuando uno habla de la inclusión, somos todos los actores que generamos las condiciones para que esa persona sea incluida. No con la mirada pasiva de esa persona que espera que se le abran las puertas, sino como una persona que desarrolle sus capacidades, como ustedes lo han demostrado, y me encantó cuando Carlos decía, era un chico tremendamente capaz y hábil. Porque eso te dice que todas las competencias se han desarrollado y que lo que necesitas es un espacio que se abra y que genere los cambios necesarios para esa inclusión. Entonces, hay esas distinciones conceptuales, ¿por qué las diferencio? Porque son los cambios paradigmáticos que hay que hacer hoy día, que el mundo está haciendo y que Chile estamos haciendo, ¿sí? Y que en el fondo a todos nos pasa que en el día a día pensamos que es lo mismo integración que inclusión,
pensamos que es lo mismo inclusión educativa que educación inclusiva, pero paradigmáticamente son desafíos muy distintos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que evidentemente aquí hacer valer perspectiva de derecho significa también hacer valer lo que es el paradigma social de la discapacidad, que es el paradigma que pone el desafío de la autonomía personal. Aquí es cómo nosotros como sociedades cambiamos desde el modelo de trabajo de un colegio al modelo cultural, en que lo que nosotros necesitamos son personas con discapacidad plenamente desarrolladas. ¿Y eso qué significa? Una persona con autonomía personal. Y esa autonomía personal es imposible lograrla si no es a través del trabajo. O sea, ¿cómo yo puedo ser autónomo si yo no tengo la posibilidad de insertarme laboralmente, si yo no tengo posibilidad de recibir una remuneración, si yo no he aprendido a administrar ese dinero? Que son todas habilidades adaptativas, técnicamente ese es el concepto, pero que son habilidades adaptativas que se desarrollan en un entorno. Entonces, el desafío es la autonomía personal. Hoy día los modelos de discapacidad dejaron de ser el clásico modelo biomédico de pensar a una persona con discapacidad como alguien que le falta algo, como alguien que recibe, entonces debe ser beneficiario de benevolencia, de asistencialismo y de paternalismo, sino que al contrario, el modelo social de la discapacidad dice, mirémonos los entornos, mirémonos las personas, mirémonos los entornos y cómo generamos las condiciones para el desarrollo pleno de una persona con discapacidad. Y una persona autónoma, evidentemente, también es una persona formada en educación cívica, por lo tanto, conoce sus derechos y hace ejercicio de esos derechos con un desarrollo que tiene que ver con el desarrollo de competencias o de habilidades adaptativas, ¿sí? Que es un poco lo que es el modelo de trabajo de todos los colegios. Estas cosas conceptuales, ¿por qué yo insisto tanto? Y acá nosotros los estudiantes de la universidad siempre nos dicen, lo conceptual es ideal. No, no es ideal. Lo conceptual hay que tenerlo claro porque yo siempre abordo lo conceptual y lo conceptual es lo que yo llevo a la práctica, ¿sí? Entonces, primero, esas distinciones. Luego, tener en claro que otro aspecto que ustedes señalan en la práctica y me parece tremendamente interesante es la mirada de trayectoria educativa. Uno no puede pretender con nadie, y ahí olvidémonos de la discapacidad, con ningún estudiante uno puede pretender que en segundo medio tenga claro un discernimiento vocacional. Es un proceso. Y ustedes lo dijeron muy bien. Tiene derecho a equivocarse y a decir, chuta, no era lo que yo quería, no me gustó, claro, y yo no tengo por qué exigirle a ese estudiante con discapacidad mayor madurez que a otro sin discapacidad, porque es un adolescente. Es un adolescente que está explorando no solo lo que le gustaría hacer en la vida, sino que está explorando desde quién es, cuál es su identidad sexual, cuál es su identidad personal, hasta lo que quiero hacer. Y evidentemente eso tiene un enorme desafío para cualquier adolescente y evidentemente en personas con discapacidad tiene un desafío mayor, porque significa que esa persona con discapacidad tiene que integrar en su ser personal, en esta clásica pregunta que todos los docentes nos hicimos del ¿quién soy yo? Alguien con discapacidad en esa respuesta del ¿quién soy yo? Tiene que integrar que tiene una discapacidad y se tiene que autorreconocer con una discapacidad. Y ese es un proceso psicológico que es complejo y no es gratuito, que ustedes comentaban que las demandas que tienen los estudiantes hacia los docentes precisamente son vinculados a aspectos emocionales y psicológicos. ¿Por qué ocurre eso? Porque evidentemente él se está confrontando con su realidad y él está asumiendo y dándose cuenta que tiene una condición y que en el caso de una discapacidad permanente es una condición para toda la vida. Y ese proceso, así como yo tengo que asumirme mujer, alta, baja, morena, delgada, etcétera, tiene una etiqueta mayor que es una discapacidad en un mundo y en una sociedad en donde nosotros todavía nos falta mucho para llegar a esta mirada de perspectiva de derecho y darle el valor a una persona con discapacidad independiente de la discapacidad. Entonces, yo tengo que asumir una etiqueta en la cual yo siento que tengo el riesgo de ser discriminado, ¿sí? En el cual yo siento que tengo pocas posibilidades de inserción. Entonces es complejo. Un poco yo lo pongo a veces en este ejemplo de decir, ¿qué me pasa a mí cuando, habiendo sido una persona con una buena salud, de pronto en alguna etapa de la vida a mí me dan un diagnóstico que es para toda la vida? ¿Cuánto a uno le cuesta como adulto asumir eso? Pongamos eso en una condición de un niño
que además evolutivamente se sabe que es en el inicio de la prepubertad cuando empieza a tener conciencia de sus condiciones y que empieza a integrar sin tantos elementos cognitivos, cualquier niño, cómo empieza a integrar que se empieza a sentir muy distinto del resto de sus compañeros. Y si a eso nosotros le agregamos una condición de una discapacidad permanente, que las discapacidades permanentes están asociadas a temas cognitivos, a temas de condiciones del neurodesarrollo, como el autismo, por ejemplo, o a condiciones sensoriales, ¿sí? Entonces, cuando es una condición permanente y yo le pido a ese niño que la empiece a incorporar en su constructo de identidad personal, es un enorme desafío. Y ahí es donde es necesario, tremendamente vital, que los equipos profesionales de los colegios sean interdisciplinarios, y que no solo apoyen al estudiante, sino que trabajen con la familia y trabajen con la comunidad. Por eso es que en este eje que ustedes hablan de sensibilizar a los centros de práctica, sí es verdad que sensibilizar, pero hay un desafío mayor. No nos podemos quedar solo en la sensibilización. Hay un paso siguiente y es formar. Porque solo con convencerlos y concienciar de que esto es necesario no es suficiente. Carlos lo decía, necesitamos saber técnicamente cómo trabajar, ¿sí? Y tenía el equipo que me apoyaba, ¿sí? Es verdad, pero también hay que un poco hacer el cambio. Yo los invito a hacer este cambio de mirada. Miremos no solo al estudiante. Por ejemplo, ¿qué sería interesante para apuntar a una educación inclusiva? Que miráramos el centro de práctica en su conjunto. ¿Y qué es lo que el centro de práctica tiene que empezar a cambiar desde cómo se representa a un adulto con discapacidad, como un colega, hasta todas las, que es un poco lo que decía Carlos, estos temores, estas inseguridades, incluso a veces hasta la resistencia y el rechazo a decir, no, no quiero que esté. No es el caso, pero ocurre. Entonces es un poco mirar el centro y ver qué tiene que cambiar el centro. No es todo lo que la persona tiene que ser solo, sino que es qué tenemos que modificar. Desde el espacio, la rampa de acceso, por ejemplo, si es que me toca a alguien que tiene una movilidad reducida, hasta cómo yo aprendo a interactuar con una persona que a lo mejor es del espectro del autismo, a alguien que puede ser sordo, a alguien que puede ser ciego o a alguien que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, el foco es cómo yo formo y genero las condiciones en un escenario laboral para que esa persona que tiene una necesidad de apoyo pueda insertarse laboralmente y dar cuenta del desarrollo de sus competencias. Porque aquí el desafío es, y por eso estos nombres y las precisiones conceptuales, cuando uno se queda con el concepto necesidad educativa permanente, la representación que yo me hago es que es una persona que toda la vida va a requerir y va a tener la necesidad, ¿sí o no? En cambio, cuando yo lo miro desde el modelo de la necesidad de apoyo, en algún momento todos tendríamos que tener tan habilitado todo que ese apoyo ya no sea necesario. ¿Se dan cuenta? Porque se han generado las condiciones para que todos podamos trabajar y desenvolvernos laboralmente. Eso es un proceso lento porque implica un cambio cultural, pero evidentemente experiencias como la de este colegio, con espacios laborales y con habilitación laboral, ¿empiezas a generar la trayectoria? Claro que sí, porque el resto de los desafíos uno no puede pedírselo solo a un colegio. Uno no puede pedir toda la responsabilidad al ámbito educativo cuando hay un cambio social que tiene que ocurrir, y ese cambio social no es teórico. Yo empiezo a cambiar mi representación de la gente con discapacidad cuando yo empiezo a convivir con ellos y a darme cuenta que tienen habilidades y dejo de mirarlo desde lo que le falta y empiezo a mirar todo el potencial que tienen. Y esas posibilidades solo te lo da la educación, eso es cierto, pero no es que la responsabilidad completa de la inclusión sea de la educación, ¿sí? Cuando uno habla de formación, habla de muchos más ámbitos de la educación. Y yo creo que ahí las universidades, y con eso cierro esta primera pregunta, tenemos un enorme desafío, ¿ya? Porque nosotros sabemos que además todas las sociedades, particularmente Chile, es un país que sobrevalora la formación universitaria, sabiendo de que tenemos una necesidad de formación técnica profesional de calidad enorme. Entonces creo que las universidades tenemos que hacer un trabajo de articulación muy responsable, porque significa que tú puedes ser universidad
sin que necesariamente tengas ese estudiante formándose en una carrera universitaria. Todo lo que es vinculación con el medio, ¿sí? Todo lo que es este tipo de articulación en donde lo que tú vas haciendo es apoyar en la instalación de los cambios culturales es parte de la responsabilidad de una universidad. Luego, evidentemente, está la responsabilidad de formación de profesionales y evidentemente, ¿pueden llegar estudiantes de la formación técnico-profesional a las universidades? Claro que sí, pero necesitamos mayor articulación porque aquí lo que hay que mirar es trayectoria educativa. Entonces, yo no le puedo poner el techo en la básica, ni en la media, ni en la universidad a ningún estudiante, y a alguien con discapacidad tampoco. Luego, al final, me gustaría que unos minutitos, pero al final del webinar, para que conversemos un poco de los apoyos a los cuales los estudiantes tienen derecho para rendir la PSU con apoyo. Por ejemplo, que es un programa del DEMRE en el cual yo soy parte de ese equipo técnico interdisciplinario y quiero comentárselo al final porque también es una forma de socializar y que los estudiantes y los colegios sepan que sus estudiantes tienen derecho a dar la PSU con apoyo. Y que eso abre una posibilidad de ingreso a la universidad, es claro que sí, y eso debe saberse, ¿ya? Pero eso al final del webinar. Eso por ahora. Muchas gracias, Arlet. Perfecto. Vamos a ir estructurando un poco entonces el episodio para poder abarcar todos los temas, ¿cierto?, que acabas de poner sobre la mesa, que son súper interesantes. Yo creo que Ivonne y que Paula en este minuto están tomando nota, ¿cierto?, respecto de todas estas aclaraciones conceptuales que hemos recibido, ¿cierto? Y también tomar el desafío o la invitación que hace Arlet, ¿cierto?, de poder extrapolar de alguna manera, ¿cierto?, estas educaciones inclusivas en la formación técnico-profesional. Y por eso me gustaría preguntarle a Ivonne, ¿cierto?, ya que nos quedamos un poquito cortas en el principio respecto de la conversación del cómo se desarrolla esta estrategia de educación inclusiva, ¿cierto?, que si lo llevamos a la aclaración conceptual que nos hace Arlet, ¿cierto?, deberíamos estar en el camino correcto, ¿cierto?, de hacer educación inclusiva y no inclusión educacional, ¿cierto? Preguntarle a Ivonne respecto de esta estrategia o este aspecto diferenciador del PAS-ITP, que con otros programas similares, porque si bien es cierto, entendemos que el programa PASI se da en varias modalidades educativas y es una opción que entrega el Ministerio, ¿cierto?, para poder hacer este acompañamiento a estudiantes con necesidades educativas especiales. Me gustaría que pudiéramos profundizar un poco acerca de la adecuación que se hace y cómo nace este PAS-ITP en el fondo. ¿Por qué es tan necesario para los estudiantes que eligen su especialidad, ¿cierto?, a tan temprana edad, como mencionaba Arlet, que tampoco podemos obligarlos, ¿cierto?, a que tengan un aspecto vocacional muy determinado, muy claro, ¿cierto?, a estas alturas, pero que este PAS-ITP lo que hace de alguna manera es hacer este acompañamiento de tanto vocacional en la elección de su especialidad, de incluir a la comunidad educativa, a los profesores, a los apoderados. Entonces me gustaría que Ivonne nos pudiera contar acerca de este PAS-ITP que va un poquito más allá del programa PIDE como tal. Ivonne. ¿Estás por ahí, Ivonne? Estás silenciada. ¿Ahí sí? Activas tu micrófono, ahí te escuchamos, Ivonne. Perfecto, sí, ahora sí se escucha. Perfecto, sí se escucha. Ya, la verdad es que nosotros como establecimiento, y retomando un poco lo que planteaba Arlet en algún momento, teníamos un importante desafío que tenía que ver con la autonomía. Nosotros estábamos como establecimiento replicando en el fondo las mismas aprehensiones que muchas veces tienen la mayoría de las familias de nuestros estudiantes con necesidades educativas permanentes. Entonces, en una primera instancia, los dejábamos en su proceso de práctica profesional en nuestro establecimiento, cuando teníamos estos estudiantes que tenían mayor nivel de desarrollo de sus habilidades adaptativas. Entonces, luego nos dimos cuenta que eso no iban a enfrentar el mundo nunca. O sea, se hacía para poder que ellos terminaran su proceso como corresponde. Pero en las conversaciones con el equipo del programa, vimos la necesidad de ya no seguir haciendo ese tipo de prácticas, sino que enfrentarlos al mundo real. Y desde ahí fue que esto fue tomando cuerpo y, bueno, inicia en segundo año medio
el año 2017, cuando nos vimos en la disyuntiva de que teníamos 3 estudiantes con necesidades educativas permanentes, y que al momento de estar en tercer año medio en una especialidad, ¿cómo íbamos a hacer este proceso del trabajo con ellos? Porque sus habilidades adaptativas obviamente no se habían en los 2 años anteriores logrado mejorar considerablemente. También hay un tema de diagnóstico, depende mucho de eso. Y teníamos 3 estudiantes en esta situación. Entonces, junto con hacer todo el apoyo con el equipo del programa, con la coordinación técnico-profesional y los apoderados, ¿cierto? En reuniones con ellos, veíamos cuál, y obviamente el estudiante, ¿cierto? Sus intereses, veíamos cuál podía ser la mejor opción. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que durante el tercer año de enseñanza media, cuando ellos ya entran a trabajar de lleno con módulos de la especialidad que escogieron, ellos pudieran conocer toda la variedad de opciones que le ofrece la especialidad elegida en este caso, y durante ese año, con acompañamiento del programa, de la educadora, no solo en las áreas generales del currículum, sino también en los módulos de la especialidad, poder definir en qué área el estudiante se podía desarrollar de mejor manera. Entonces, de ahí íbamos achicando, ¿cierto?, el campo de desarrollo en base obviamente a lo que a él le gustaba más y donde podía desarrollar mejor sus habilidades. Y así fuimos haciendo, durante el tercer año medio, la idea es detectar cuál es el área que se va a potenciar con el estudiante en este PASI, que en el fondo es una adecuación curricular del programa de estudio de la formación TP de la especialidad que está cursando el estudiante. Entonces, y en cuarto año medio la idea es, obviamente, focalizar estas habilidades, ¿cierto?, que fueron detectadas durante el tercer año de enseñanza media, para poder insertarlo en un área específica de su especialidad. En este caso, por ejemplo, en el caso del estudiante que estuvo con don Carlos, Nicolás, él es un estudiante de la especialidad de telecomunicaciones y él siempre manifestó mucho interés y era dentro de toda la gama de posibilidades que ofrece esta especialidad en el tema de sonido, ¿cierto?, de manejo de equipos, y eso se fue potenciando en él durante su proceso formativo. Por lo tanto, en cuarto año medio se empezó tempranamente a ver dónde iba a ser su práctica profesional, que no fuera en el establecimiento, ya no. Entonces la idea era insertarlo, y fue así como se contactó y tuvimos la suerte de que don Carlos aceptara este desafío. Y creo que fue muy bueno para él, porque realmente nosotros como establecimiento nos transformamos también en la zona de confort de los estudiantes. Entonces, al llevarlos al mundo laboral, los insertamos. No es un proceso fácil porque en el caso, por ejemplo, particular, hubo mucha ansiedad de parte de este estudiante previo a la práctica. Él no quería salir del colegio. Él hubiese preferido hacer su práctica con nosotros en el laboratorio de computación, apoyando en distintas actividades que podríamos haber logrado coordinar con él, pero para hacer un plan de práctica, pero en el fondo el hecho de enfrentarlo fue muy beneficioso porque desarrolló buena en el sentido de crecimiento personal y profesional, de inserción realmente real del estudiante. Tenemos también el caso de Matías, que Matías, un estudiante que estuvo haciendo su proceso de práctica profesional en Enjoy y se destacó mucho ahí en Enjoy. De hecho, tuvo la oportunidad de quedar trabajando, lo querían contratar,
porque pudo hacer algo que nunca nadie había podido hacer, que era arreglar toda una red telefónica que después de mucho tiempo habían intentado arreglar, y Matías logró hacer ese trabajo porque él siempre se focalizó su desarrollar las habilidades en el área de redes telefónicas, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha funcionado porque los niños han sentido la confianza, los estudiantes han sentido la confianza de que saben hacer actividades específicas respecto de la especialidad que estudiaron, y eso cuando van al su proceso de práctica lo logran manifestar y lo logran desarrollar y potenciar más aún. Ha sido muy importante para nosotros el apoyo de las empresas. Nosotros en nuestro Consejo Asesor Empresarial incorporamos, como decía Arlet, el proceso de sensibilización. Iniciamos con eso. El equipo de inclusión del liceo va a todos los consejos de asesor empresarial y hace una presentación para poder sensibilizar para que nos acepten a nuestros estudiantes en práctica. Eso ha sido un punto fundamental, porque sin el apoyo de ellos no podríamos lograr esto que hemos estado realizando. Y bueno, en el caso de por ejemplo, sentir que sí es factible adecuar el currículum de tal forma que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades, sus habilidades en lo que les gusta, porque obviamente lo van a hacer mucho mejor, y salir al mundo exterior y enfrentarlo. Para ellos no es fácil, o sea, quizás mucha de nuestra audiencia piensa, pero es lo que hacen todos los niños, no es así. Entonces, para ellos era más complejo, entonces iniciamos con acercamientos tempranos. Ellos conocieron sus centros de práctica antes de ir, empezamos a llevarlos antes, para que conocieran, se familiarizaran, y luego ya pudieran insertarse. Así es que estamos tremendamente agradecidos en este caso de los 3 centros de práctica con los que iniciamos este proceso, y que tienen a nuestros estudiantes, a 2 de ellos ya titulados, y en el caso de Nicolás, que está en proceso de titulación. Entonces es una gran satisfacción para nosotros como equipo, porque creo que hay muchas cosas que perfeccionar. Esto empezó de una manera muy intuitiva. No fue un proceso, se fue dando y de a poco se fue perfeccionando hasta que ya tenemos nuestro plan de cómo queremos implementarlo. Pero no fue un proceso, de hecho es la problemática que no solamente tiene nuestro establecimiento educacional, lo tienen todos los establecimientos educacionales de la red. ¿Cómo hacemos para que sea real la educación que le damos a nuestros estudiantes con necesidades educativas permanentes? Para que sea una educación con una real inserción, que es lo que buscamos y que es lo que esperamos. Entonces, existen ahí varias cosas administrativas que hay que mejorar, que ya no dependen de los establecimientos, pero sí nos tomamos de este PASI, que nos permitió adecuar el currículum para fortalecer ciertas áreas de las especialidades que los niños estaban cursando y poder insertarlos en empresas afines a esas habilidades que se potenciaron. Básicamente eso. Pero no sé si hay alguna duda, consulta. Pero para nosotros es una gran experiencia, la verdad, muy, muy positiva. De todas maneras, pues yo creo que para todos quienes estamos escuchando y quienes conocemos la práctica también, sabemos que es una gran experiencia y que por supuesto también tiene muchos desafíos. Toda experiencia, ¿cierto?, siempre es perfectible, y a medida que vamos tomando esta experiencia precisamente, se va perfeccionando y se va mejorando todo en pos de los estudiantes que están insertos, ¿cierto?, en este PAS-ITP, y yo creo que eso es otra de las cosas que hay que relevar también, que era lo que mencionaba Ivonne, que además de este acompañamiento integral que se hace, ¿cierto?, con varios de los actores de la comunidad educativa, con los apoderados docentes, con los centros de práctica, con el CAE, etcétera,
La idea es que, o sea, este PASI lo que hace en el fondo es adecuar el currículum para que los estudiantes rindan en torno a lo que ellos mejor saben hacer de alguna manera, ¿cierto? A cómo aprenden de mejor manera. Este PASI lo que hace es poder adaptarse a cómo ellos aprenden, y esa es una de las formas en las que los chicos pueden obtener mejores resultados de alguna manera, aprender mejor, y el día de mañana poder insertarse en el mundo laboral de mejor manera, teniendo como una capacidad técnica o una competencia técnica específica, pero que la saben hacer y la saben hacer bien. Eso es en el fondo, yo creo que es lo rescatable y lo importante de esta adecuación que se hace para estos estudiantes con necesidades educativas especiales, y que en el fondo se traduce, ¿cierto?, en una inserción laboral efectiva. Y que es importante destacar, ¿cierto? A mí me queda mucho, yo al leer la experiencia me quedo con eso, en el fondo, que esta adecuación que se hace para los estudiantes y que tiene muy buenos resultados. Y me gustaría preguntarle a Paula también respecto de lo mismo, porque me cabe la duda en el fondo cómo lo hacían antes de poder implementar este PAS-ITP, bueno, que Iván decía que era algo muy intuitivo, que comenzaron a hacerlo a medida de que lo fueron necesitando, ¿cierto? Pero antes de que se implementara esta estrategia como tal, ¿cierto? Que la pensaran como está pensada hoy, con los resultados que tiene, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían antes? ¿Existía alguna adecuación? ¿Existía algo en la formación TP? ¿O solo se quedaban, no sé, hasta primero medio, segundo medio? ¿Cómo lo hacían? En el fondo nosotros, desde que el alumno, que es una característica que yo creo que de las que yo personalmente puedo enfatizar del establecimiento, es que los chicos cuando ingresan al establecimiento ya ven el programa de integración presente, siempre. O sea, el programa está desde que el alumno ingresa en el curso que sea, desde séptimo a cuarto medio, siempre va a estar presente el programa de integración. Lo que nos pasaba antes de descubrir todo esto del PAS-ITP y de tener las necesidades era que nuestro programa de integración los acompañaba a lo largo de toda su trayectoria hasta cuarto medio, pero no había un apoyo puntual en lo que eran los módulos de especialidad. Entonces, por ahí, nuestros profesionales de las especialidades, que en el fondo son profesionales de otras áreas, son ingenieros, son doctores, tenemos técnicos, que no siempre teníamos las habilidades para poder trabajar con chicos que tuvieran necesidades permanentes o transitorias. ¿Ya? Para nosotros era muy complejo eso, y lo evidenciamos muchas veces, y necesitábamos ver la posibilidad de recibir apoyo nosotros como profesionales para poder enseñarle a los chiquillos. Entonces, las educadoras, claro, nuestras educadoras ingresaban a las áreas básicas, pero vimos la necesidad de que ellas también tenían que ingresar con nosotros a los módulos de las especialidades. Y por ahí se fue como armando todo esto. Siempre sentimos como ese miedo de que cuando nuestros alumnos llegaban a cuarto medio, ¿qué hacemos con que no queremos que le pase algo afuera, no queremos que lo traten mal, ese miedo que pueden tener los mismos padres, los mismos papás cuando el alumno sale a trabajar, que le pueda pasar algo. Entonces nosotros siempre tuvimos ese miedo. Y por eso, como decía Ivonne, lo dejábamos que ellos quisieran, si es que querían, hicieran su práctica profesional dentro del establecimiento. No fueron muchas las oportunidades en que nosotros tuvimos alumnos con necesidades especiales permanentes y que tuvimos que hacer prácticas dentro del establecimiento. Nos encontramos con esta situación cuando tuvimos estos 3 alumnos que desde que llegaron en primero medio nosotros nos dimos cuenta que teníamos que llevarlos hasta el trabajo, hasta el mundo laboral. Entonces, por ahí, igual es una pregunta que desde esa fecha nos estamos haciendo habitualmente, es cuando recibimos un alumno que tiene ciertas capacidades, ¿cómo lo vamos a llevar al mundo laboral? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo habitualmente ahora. Después de toda esta experiencia, después de todo este trabajo, generalmente con las educadoras decimos, ya, tenemos este alumno, ¿cómo lo vamos a hacer?
desde el inicio, esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, desde que el alumno llega en primero medio en algunos casos, en séptimo en otros casos, siempre estamos como pensando cómo nuestra finalidad es que el alumno llegue al mundo laboral, pueda desarrollarse bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, creo que ese ha sido un cambio que nosotros hemos tenido como establecimiento. Los docentes han sufrido un cambio como establecimiento también, porque se han dado cuenta que los alumnos tienen muchas habilidades, son muy capaces, ¿ya? Dándole el apoyo necesario, ellos pueden hacer lo que quieran. Nosotros necesitamos estar presentes hasta que estamos seguros que el alumno va a ser incorporado en el mundo laboral, como sentimos que estamos de repente un poco al debe en que la documentación que traen estos alumnos muchas veces las familias no las completan, no nos entregan documentación como corresponde, entonces les estamos evitando a ellos que puedan optar a beneficios o a oportunidades que les da el mundo afuera. Porque el mundo afuera igual tiene oportunidades para ellos. Entonces, si yo como mamá no me preocupo de tener la documentación, de tener las credenciales, de tener todo lo que corresponde, porque por diferentes motivos, entonces yo lo estoy coartando a él, no le estoy permitiendo que se desarrolle como debe ser y con las oportunidades que el mundo igual le está dando. Entonces, por ahí tenemos nosotros algunos retos, algunas cosas que seguir escalando y seguir prosperando en este programa. Pero hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita. Los docentes han cambiado mucho con toda esta experiencia, todo este trabajo con los alumnos. Hemos tenido cambios profundos como establecimiento. El establecimiento, yo creo que la gran característica que tiene es esto, que la columna vertebral del colegio es el programa de integración. Eso se visualiza, los chicos se sienten a gusto en su colegio. Por ahí está Darío, que se veía por ahí en un video, él está muy feliz en su colegio. Entonces, tenemos distintas experiencias con distintos chiquillos y que todos se sienten felices en su área donde se están moviendo. Y las especialidades forman parte y los profesores de las especialidades también están muy abiertos a participar de todos estos programas. Entonces, por ahí también nos ayuda mucho la disposición que tienen todos los actores. Nos ayuda mucho a desarrollar esto, que es un tremendo trabajo, tenemos mucho más que avanzar, pero hasta ahora creo que vamos bien encaminados. Hasta el momento, al parecer, cierto, se va bien encaminado. Bueno, como comentábamos con Ivonne en un principio, de todas maneras, todas las experiencias tienen desafíos y tienen aspectos a mejorar, y que por supuesto el identificarlos y el poder trabajar sobre ellos también es un trabajo adicional al desarrollo de la experiencia propiamente tal, ¿cierto? Y que por supuesto es el desafío que tienen que tomar los propios establecimientos, ¿cierto? Y a mí me gustaría hacer, porque relevo de alguna manera esta adecuación curricular que se hace en el PIE y este compromiso que tienen todos los docentes y la comunidad educativa en general, ¿cierto?, con estos estudiantes. Y me gustaría preguntarle a Carlos Gray, ¿cierto?, como centro de práctica, acerca de las competencias técnicas, en el fondo, que adquieren los estudiantes, porque usted recibió, ¿cierto?, a Nicolás en esta especialidad de comunicaciones, o sea, telecomunicaciones, perdón, y nos mencionaba en un principio que él sabía mucho, ¿cierto?, que tenía mucho dominio respecto de su especialidad. Entonces me gustaría que pudiera ahondar un poquito más en ello, porque además de todo este trabajo que hace el establecimiento, ¿cierto?, de poder insertarlos en un contexto laboral o en un centro de práctica que de alguna manera fortalece sus competencias genéricas que tienen que ver con la inserción en la sociedad, básicamente, que nos cuente un poco acerca de las competencias técnicas que adquieren, acerca de cómo se desarrollan desde el punto de vista técnico, si conocen, si saben de lo que están haciendo, si se desempeñan en un área en específico, conocen como en general de las telecomunicaciones, cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve, mejor dicho, un estudiante en ese centro de práctica. ¿Cómo lo hizo Nicolás en su momento? Yo tengo que decirte que bueno, yo tenía mis aprensiones con respecto a eso. Pensaba que en un principio iba a estar como muy sujeto con mucho temor para entrar en el mundo laboral que yo te comentaba recién. Es rápido, es muy ágil, necesita muchas cosas. En realidad fue como divertido porque Nicolás nos empezó a ordenar.
nos empezó a ordenar, digamos, con una mecánica, con su técnica, porque por su capacidad, él es muy sistemático, es muy organizado, y en realidad yo soy actor de profesión, entonces tiendo a veces como a irme rápidamente, quiero soluciones rápidas, y el Nicolás decía, no, hay que ordenar acá estos cables, tenemos que ver, y en realidad primero nos dio una sistematización a nosotros, que tuvimos que organizarnos mucho más para eso. Después de eso, Nicolás estaba suficientemente capacitado para trabajar con todos los equipos técnicos que requería la radio. Él manejaba una radio en el colegio y por lo tanto tenía una experiencia. No sabía lo que era una radio, digamos, más profesional al respecto, pero sus conocimientos de técnicos, digamos, en electrónica eran fantásticos. Solucionaba detalles chiquititos, solucionaba muchas cosas que nosotros a veces las dejábamos pasar, pero él las ponía en su justa medida. Lo que sí era complicado en que a él le gustaba cierto tipo de música. Entonces, cuando la radio tiene una programación, tiene una línea editorial, entonces nosotros le decíamos, mira, hay que tener cuidado con eso, tú no puedes llegar a intervenir porque la música que a ti te gusta, tú puedes poner en algún momento, pero tienes que tener la adaptación que requiere el medio. Ya me decía así, me consentía 2 minutos, yo hago un programa que al mediodía, que es un programa que tiene que ver con contenido políticos, sociales, en fin, y la música que elijo es una música que sea ad hoc a eso. Y de repente me encontraba, en vez de una Ella Fitzgerald, por ejemplo, que era lo que me gustaba a mí, una cosa del jazz, me encontraba con unos rancheros, ¿me entendí? Entre medio, ¿ya? Pero empezó a trabajar eso, pero empezó a ordenar también la música. Tuvimos cambio de equipos, nos ganamos un proyecto del Fondo de Medios y cambiamos equipo. Y Nicolás estuvo a cargo de la sistematización de la música, de la programación musical. Tuvimos con él experiencias muy interesantes cuando trabajamos en terreno. Nos tocó todo el momento del estallido social, por lo tanto había mucha reunión que fuera del establecimiento, fuera de la radio, digamos, en que había que concurrir y participar del momento que estábamos viviendo como país, ¿no? Y bueno, Nicolás participó de eso, estuvo en las reuniones manejando los equipos de emisión de las actividades que se hacían fuera del establecimiento, fuera de la radio, muy, muy bien. Y yo creo que él, desde el punto de vista técnico, el tipo 7, ¿ya? Del punto de vista humano, 7. Y como digo, creo que cuando se fue Nicolás, lo sentimos todavía mucho, no podíamos contratarlo como hubiese sido nuestra intención, porque somos un medio chico, desgraciadamente, y creo que lo que hablaba recién Arlet de esto de la inclusión laboral es un tema que realmente debería haber, o sea, las instituciones que están dedicadas a trabajar a nivel nacional, ciertos apoyos para la contratación de estos estudiantes, porque yo creo que están preparados para salir con el trabajo que han hecho en el liceo. Entonces, nos dio mucha pena y siempre lo estamos recordando. Y fíjate que es interesante que cuando lo llamamos, cuando tenemos necesidades de suplir, porque nos falta alguien, Nicolás está en la radio y trabaja con nosotros de codo a codo y de sol a sol. Es un tipo, yo creo que el colegio le entregó, el establecimiento les entregó las herramientas para poder trabajar en lo que él es su especialidad y que le gusta de todas maneras, y que de alguna manera también nos sentimos responsables, porque en el fondo cuando se fue Nicolás sentíamos esa injusticia social de no poder decir, sabes Nicolás, te queremos contratar, nos encantaría que pudieras hacerlo. Incluso yo me acerqué a las instituciones que trabajan con personas con discapacidades diferentes, les dije, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como medio? ¿Cómo podemos inscribirlo? ¿Cómo podemos participar en algún proyecto que realmente sea efectivo para que esta persona siga trabajando y que no se quede en el anonimato? Y estamos siempre, nos está llamando, yo lo estoy llamando, porque ya se crea también un lazo, ¿no? Y siento que la gran deuda que hay es el centro de práctica funciona, pero ¿qué pasa después? Entonces es ahí una responsabilidad país que tiene que preocuparse de eso y de no hacer proyectos muchas veces, y con todo el respeto que sus proyectos me merecen, y yo digo cursos de adorno que después se pierden.
se pierden porque el estudio, la persona no tiene cómo seguir un procedimiento, cómo poder vender, a lo mejor si hace artesanía. Entonces yo creo que hoy en día la preocupación, lo que está haciendo el Colegio Montemaría, lo que está haciendo con nosotros como colaboradores de este proceso educativo, también se precisa que la autoridad esté presente y se legisle, o sea, vea la forma de poder ayudar a estos estudiantes que van a la práctica y que después, desgraciadamente, no se les puede contratar porque a veces somos, digamos, como empresa, estamos limitados en los recursos. Así es, pues importante esa invitación también, ¿cierto?, a hacernos cargo como sociedad, como país, de las trayectorias de estos estudiantes y que efectivamente, como dice Carlos, no se queden ahí. Y más que ello, y me gustaría también destacar este testimonio, ¿cierto?, con Nicolás, que a mí me enternece de alguna manera y me emociona también, ¿cierto?, porque en el fondo es el resultado, es el poder relevar el resultado de esta estrategia de poder adecuar el currículum para estos estudiantes y que en el fondo pueden necesitar el apoyo de alguna manera en cuanto a inclusión social, pero sus competencias técnicas están ahí. Ellos aprenden de la forma que ellos aprenden y el establecimiento de alguna manera está adecuando, ¿cierto?, el currículum para que ellos puedan aprender de la mejor manera, para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente efectivo y que puedan tener un mejor desempeño el día de mañana en el ámbito que ellos decidan hacerlo, y que efectivamente puedan ¿Daniela? tener una inclusión. ¿Sí? ¿Bueno? No, solamente aclarar un punto, que claro, don Carlos se refería a que efectivamente no están necesariamente los apoyos bien direccionados o están pensados solamente para empresas más grandes, ¿cierto? En consecuencia que en el Pucón hay mucha empresa y microempresa de no más de 10 personas. Nosotros intentamos buscar alternativas gubernamentales que apoyaran a las empresas para poder contratar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, el programa de aprendices de Sense, a quienes invitamos al establecimiento en un CAE, y el señor ahí, Patricio Yáñez, expuso, ¿cierto?, de Sense respecto de este programa. Pero ahí, claro, como decía don Carlos, estaba el limitante que el mínimo de trabajadores de la empresa son 10. Entonces, está dirigido a empresas que son un poco más grandes. A modo de dato. ¿Ah? A modo de dato, este año bajó bajando. el mínimo de trabajadores a 5, así que ahí les paso el dato tanto a don Carlos como a todas las empresas que pudieran estar siguiendo, ¿no es cierto?, para que utilicen este programa aprendizaje. Sí, que pudieran estar pudiendo contratar a los estudiantes porque ellos obviamente cancelan una parte del sueldo durante un periodo de tiempo. Así es que era una muy buena iniciativa, pero lamentablemente en este caso no pudimos acceder por esa limitante. A eso yo creo que se refería don... Bueno, y a otros, o sea, esa es una. Debiesen haber a nivel de sociedad, ahí hay una deuda. Hay una deuda grande, ¿cierto? Pero la vamos a ir subsanando de a poco, sí, ¿cierto? Bueno, antes de continuar con el resto de las preguntas, porque aunque ya se nos está yendo un poco el tiempo, ¿cierto?, me gustaría preguntarle a la Cami si es que hay alguna observación desde la audiencia, si es que hay alguna pregunta de alguien que nos está viendo que quisiera hacerle a nuestros panelistas, ya sea al establecimiento o al centro de práctica o a Arlet, ¿cierto?, como invitada experta acerca de la inclusión, Cami. Así. Queremos transmitirles las felicitaciones de la audiencia. Hay muchos comentarios felicitando el trabajo que está realizando el Liceo Tecnológico Montemaría y también felicitando la labor, ¿cierto?, que cumple la Radio Puelche en esta misión de ser centro de práctica. A ver, tenemos una pregunta que señala Enrique Núñez, que dice, ¿la práctica fue adaptada o realizaron algún tipo de certificación? Ahí tal vez Ivonne o Paula podrían Sí. podrían responder a esta pregunta acerca de si esta práctica estaba certificada. ¿Esa fue la pregunta? Perdón, Cami. Sí. Ahí sí. Sí, nosotros hacemos la práctica en función de la habilidad que se potenció con la adecuación curricular
que se hizo para el estudiante en particular. Es decir, este PASI es un programa curricular de adecuación individual, programa de adecuación curricular individual, al revés, que en el fondo focaliza el desarrollo de cierta habilidad dentro de la gama de áreas que tiene una especialidad determinada. Y en función de esa focalización se contacta al centro de práctica que pueda, obviamente, desarrollar esta habilidad en este proceso de práctica profesional. Estamos es uno de los desafíos que tenemos pendiente, hacer algún proceso de certificación de competencias laborales. Hemos estado en contacto con CENSE respecto de lo mismo, pero no hemos podido todavía iniciar ese proceso, pero sí está pendiente. Ya al menos están los contactos establecidos. Y necesitamos, ese es uno de los desafíos que tenemos y que está ahí también relatado en el libro, ¿cierto? Que es uno que está declarado. Necesitamos hacer un proceso de certificación de competencias porque eso le da un valor agregado a la formación que podemos nosotros entregar. Aunque exclusivamente no debiese ser solamente responsabilidad del establecimiento educacional, sino que ahí hay otros actores gubernamentales que pueden realizar ese proceso, pero nosotros, obviamente, como establecimiento queremos incorporarlo como una práctica dentro de nuestra gestión. Creemos que es muy importante y que puede abrir muchas puertas para nuestros estudiantes. Sí. Muy bien, Ivonne, muchas gracias por tu respuesta. También me gustaría que le aclararas a la audiencia, o tal vez Paula, si este programa que ustedes realizan es un documento ministerial o es algo que lo realizan propiamente ustedes. Este es un documento ministerial. ¿Sí? Sí, es un documento, sí, es un documento ministerial que se utiliza para básicamente los estudiantes con necesidades educativas permanentes, que es la clasificación que da el programa, ¿cierto? Y nosotros lo que hicimos, y generalmente se realizan estos en lenguaje, en matemáticas, que son los ramos más fuertes y que siempre son los que se enfoca, ¿cierto?, el equipo del programa. Pero nosotros lo adaptamos porque igual ellos siguen con sus apoyos en lenguaje y en matemáticas, pero este se amplió a la especialidad en este caso y se hizo la adecuación respecto de los módulos de la especialidad, que es algo que no se hace de manera regular, no está tampoco, es el mismo documento, pero también se hizo para la especialidad, o sea, no solamente se hizo en las áreas básicas, sino que también en la formación diferenciada. Y eso nos ha permitido hacer este proceso de focalización respecto de ciertas áreas de interés del estudiante y donde puede desarrollar más sus potencialidades. La idea es potenciar lo que él sabe, lo que le gusta. Y eso creo que lo hemos logrado. No obstante, igual sigue participando de los otros módulos, pero lo que se releva son ciertas habilidades en las que se enfoca el trabajo con él. Gracias. No sé si respondí bien la pregunta. Sí, súper. Creo que queda súper claro claro, que es un documento ministerial, pero que ustedes lo adecuan. Lo tomamos finalmente tenemos una pregunta. Claro. Finalmente tenemos una pregunta que me gustaría que le respondiera a Carlos. Marisol Soto nos consulta que si es que a los centros de práctica ustedes como liceo, ¿cierto?, les informan cuáles son las necesidades educativas que tienen estos estudiantes. Entonces, Carlos, si nos puedes contar desde tu experiencia, ¿cómo fue ese proceso? Ahí está, ok. Se me olvida que el micrófono ahí, siendo de comunicaciones, me olvido de eso, fíjate.
Ah, se nos había caído don Carlos, perfecto. Y yo creo que, perfecto. digamos, el colegio nos colaboraba para poder trabajar en esto. Ahora siento que la formación que Nicolás tenía desde el punto de vista tecnológico y computacional era fantástica, porque él estuvo siempre relacionado con esas habilidades que las fue desarrollando después en la radio. Ahora yo creo que el colegio sí te presta el apoyo, porque en realidad nosotros no sabemos cómo enfrentarnos. Y cuando había dificultades, llamábamos inmediatamente o a Paulo o a Romina y teníamos inmediatamente el apoyo y la solución para las dificultades curriculares que se presentaban. Muy bien, entonces podemos ver que el liceo informa, ¿cierto? Yo me he quedado detenido, no sé si estoy... ¿Cómo? Sí, lo seguimos escuchando, don Carlos, no se preocupe, sí respondió recién a la pregunta. Sí, solo comentar que entonces efectivamente el liceo informa, ¿cierto?, de estas necesidades educativas que tienen los estudiantes, y además hay como un constante monitoreo también por parte de los docentes. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Cami, de la audiencia, como para ir cerrando un poco en función del tiempo ya? Nos solicitan los datos de contacto de Paula Barrios. Así que internamente... Sí, luego vemos todos los contactos habidos y por haber, ¿cierto? Seguro. Sí. Replicar esta práctica, ¿cierto? Que es uno de los objetivos de poder generar esta web serie. Así que todos los contactos ahí los hacemos una vez que termine el episodio, ¿cierto? Y quiero un poco poder, como decía, cerrar esta conversación, y no quiero dejar fuera a Arlet, ¿cierto? Que ha sido crucial en poder contarnos acerca de, como desde el punto de vista externo, ¿cierto?, acerca de esta educación inclusiva, y me gustaría que para finalizar nos pudiera dar algunos consejos o algunos tips, Arlet, ¿cierto?, acerca para poder profundizar en esta práctica, a pesar de que ya conversamos acerca de los desafíos que tiene, pero desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, o desde el punto de vista que tienen desde la universidad, alguna estrategia que funcione para favorecer las trayectorias formativas laborales de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Arlet, ¿algún consejillo que nos pueda dar? Bueno, mira, más que consejo, tal vez reafirmar lo que están haciendo. Evidentemente, es tremendamente clara esta experiencia que muestra que en realidad las competencias se deben desarrollar necesariamente en la práctica. Sin la posibilidad de tener escenarios de desempeño, imposible desarrollar las experiencias. Desde la universidad, en realidad, lo que nosotros tratamos más de promover también es precisamente la autonomía personal de los estudiantes con discapacidad, y ahí tal vez más que un tips, una invitación a seguir fortaleciendo la autonomía de los estudiantes, y ahí pasa a ser tremendamente necesario el trabajo con la familia, que Paula algo mencionó de eso. O sea, uno necesita una familia que acompañe el proceso y que promueva la autonomía de sus hijos, y es un proceso que es complejo. Y que claro, en lo práctico pasa porque acepten la discapacidad del hijo, porque generen la certificación de la discapacidad, porque lamentablemente en Chile necesitamos la certificación para determinados apoyos, pero evidentemente detrás lo que hay es un proceso de la familia, de elaboración de la discapacidad de ese hijo y de cómo tú promueves entonces un hijo autónomo, ¿ya? Que evidentemente es un proceso que es de aceptación emocional de la familia. Ahora, en relación a lo último que se comentaba, simplemente reafirmar, y creo que la experiencia lo mostró por todo lo que lo comentaron, que en realidad cuando uno trabaja con personas con discapacidad, los que más ganamos somos nosotros. Y ustedes lo han reflejado de alguna forma, tanto del colegio como del centro de práctica, que en el fondo uno aprende muchísimo, y que eso tiene que ver con mirar el potencial de los perfiles de las personas con discapacidad y no quedarse centrado solo en lo que falta. El mismo ejemplo que daba Carlos, que decía el estudiante que nos ordenó. Claro, si uno ese perfil lo mira en la debilidad, probablemente la debilidad era la rigidez, ¿sí? Pero si uno lo mira en lo potencial, esa es la organización, la capacidad de planificación y organización. ¿Se dan cuenta en una cosa tan simple? Yo puedo seguir mirando solo la debilidad o lo miro como fortaleza. Y el centro práctica no lo miró como debilidad, sino que lo miró como fortaleza. Y ahí vienen un poco los tips, ¿no? Que tal vez el principal tip es cambiar el foco de la debilidad a mirar lo potencial del perfil.
¿sí? Y que en el fondo esta experiencia te muestra que tú trabajas con lo potencial del perfil y que toda la adecuación curricular que puedas hacer, que es lo técnico, y que es lo que ellas están haciendo, en el fondo no compromete el perfil de titulación. Porque evidentemente el colegio tiene la responsabilidad, que es la misma que tenemos en las universidades, que cuando tú titulas a un estudiante con un determinado título profesional, tú lo estás habilitando profesionalmente para desempeñarse en un escenario laboral. Por lo tanto, la adecuación curricular tiene que ir ajustada a que no altere el perfil, sino que al contrario, lo potencie y trabaje en la fortaleza. ¿Ya? Porque si no, en un primer inicio tú podrías decir este estudiante nunca va a cumplir el perfil, que son una de las principales aprensiones que tienen todos los profesores, ¿sí? Y que las universidades también tenemos la misma preocupación, ¿ya? Entonces, mirar el potencial es seguir mirando el potencial, trabajar con la potencialidad del estudiante, con la potencialidad de los equipos, y qué mejor ejemplo de que en realidad experiencias así lo que hacen es que nos humanizan, ¿sí? Y los estudios que hay hasta ahora de inserción laboral lo que muestran es que lo que más valoran los compañeros de trabajo al trabajar con gente con discapacidad es que se trabaja en un entorno mucho más empático y de mayor solidaridad. Y eso finalmente es humanización. O sea, hay una ganancia enorme, que no es asistencialismo, sino que es reconocer el valor que tiene la persona y cómo nos humanizamos en relaciones cotidianas que tenemos muy centradas en los productos y poco en la valoración de la interacción, ¿ya? Eso como comentario. Ahora, en relación a lo que decía Carlos, evidentemente lo contestaron un poco, está CENADI y está el CENSE, ¿ya? Y sí, todavía falta ajuste para las políticas de apoyo de inserción laboral. Son precisamente los microemprendedores los que tienen que hacer los relevamientos y las solicitudes al Ministerio de Desarrollo Social de que se tienen que ajustar las políticas para que los microempresarios sean finalmente los que puedan dar trabajo, porque en realidad en Chile quienes mayor trabajo dan son los microemprendedores, ¿sí? Más que las grandes empresas. Las grandes empresas lo que hacen es rebajar impuestos con la inserción laboral. En cambio, un microempresario lo va a hacer realmente porque está valorando el trabajo de esa persona, ¿ya? Un sentido y una perspectiva distinta. Y si la única forma que cambia la regulación es hacer saber y hacer valer la necesidad. Bueno, lo último que yo quería mencionar a propósito de que estamos cerrando y que antes lo mencioné, es solo socializar de que si bien este es un programa específico para estudiantes con necesidades permanentes que van hacia una vía de título profesional, es importante que los colegios y las familias sepan que toda persona con discapacidad tiene derecho a dar la prueba, la ahora llamada la prueba de transición universitaria antes PSU, con apoyo de acuerdo a la discapacidad. Por lo tanto, la invitación es a ingresen a la página del DEMRE. El DEMRE tiene un programa de inclusión que incluso está con intérprete de lengua de señas, está con toda la accesibilidad para que un estudiante que viene de un programa de integración pueda solicitar rendir la prueba con ajuste. Y eso está todo disponible en la página del DEMRE y todavía están en los plazos para solicitar esos ajustes. Y lo que vemos ahí, un equipo técnico interdisciplinario que lo integramos académicos de distintas universidades de Chile, más profesionales de algunos programas, y determinamos de acuerdo a esa solicitud los ajustes que se pueden realizar en la PSU. Y los ajustes van desde más tiempo para rendir la PSU, 50% más de tiempo, y lo que se pide es subir en la información que respalda eso, hasta, por ejemplo, en el caso de las personas con autismo, que es el área de mi especialización, que puedan, por ejemplo, rendir la prueba con un objeto objetivo que les relaje, que les baje la ansiedad. Le estoy poniendo solo algunos ejemplos. Hasta rendir la prueba con software, con un computador, con software, con lectores para personas ciegas, o con intérprete de lengua de señas para personas sordas, por ejemplo. Entonces, un poco lo que les quiero mostrar es que hay posibilidades hoy día, que hay cambios culturales que están siendo lentos, pero que estamos logrando también concretizar en proyectos. Un poco lo que es bajar la política y bajar la ley a la práctica concreta, que es en el fondo lo que ustedes como colegio han hecho. Yo simplemente quisiera cerrar felicitándolos por la experiencia y solo comentarles que lo que ustedes dicen, lo hicimos por intuición, no fue intuición. O sea, ahí lo que hay es un trabajo serio, riguroso, serio, de mucho aprendizaje sin duda, y probablemente lo que ustedes crearon fue surgir desde una necesidad, sin duda. Si uno no sale de la zona de confort, uno siempre va a seguir reproduciendo lo mismo, es cuando uno se ve desafiado
a un estudiante que te pide algo distinto, que requiere algo distinto, que uno tiene que cambiar, es cuando uno cambia y cuando uno además crece profesionalmente y humanamente. Entonces creo que ustedes han hecho un trabajo técnico precioso. Y de verdad los felicito porque además le están dando un valor real a un estudiante con derecho, que en el fondo con una calidad educativa, ¿ya? Y con una posibilidad cierta de que se inserte laboralmente. O sea, creo que eso responde claramente a un trabajo que hay detrás muy ético, ¿no? O sea, yo no estoy titulando a un estudiante, como bien decían por ahí, con un título de un taller o con una certificación de un taller que no me va a servir de nada, sino que lo estoy habilitando para la vida autónoma, para la vida adulta autónoma y participativa, y eso en realidad es tremendamente valioso. Así que toda mi valoración y mi reconocimiento a ese hermoso trabajo, y en lo que pueda cooperar, evidentemente a disposición para lo que puedan requerir, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Arlet, por los datos, ¿cierto?, que nos está dando tanto al establecimiento como al centro de práctica, bueno, y a toda la comunidad en general, ¿cierto?, de la región de la Araucanía, que podamos tener algún tipo de vinculación, ¿cierto?, con estudiantes con necesidades educativas. Y en esta lógica de felicitar, ¿cierto?, y de poder ir cerrando un poco la conversación, agradecerle, por supuesto, a Arlet por el estar aquí, por haber tenido la disposición y el tiempo de querer conversar con nosotros, de analizar esta práctica, de poder entregar, qué sé yo, las fortalezas y los desafíos que tiene, por supuesto, y para poder cerrar la conversación también, porque se nos fue un poco el tiempo, ¿cierto?, en esta conversación que estuvo muy grata, y muy nutritiva también. Me gustaría darle la palabra a don Carlos Gray, que estuvo por ahí con algunos problemillas de conexión, no sé si está por ahí todavía, que pueda entregar una reflexión al cierre, algunas palabras de despedida, don Carlos, algo que se nos haya quedado en el tintero. En realidad yo no solamente agradecer la invitación que se me ha hecho, tuve algunos problemas técnicos, mi señal, vivo en un lugar que es bastante complicado la señal, y el tiempo no acompaña mucho, pero igual quise estar con ustedes, quise estar con el Liceo Montemaría, porque creo que, como decía Arlet, el cambio cultural no se hace solo, se hace integrado con todos los miembros de la sociedad, y creo que los medios de comunicación tenemos mucho que decir. Siento que cada día debiera incluirse más, que los empresarios debieran conocer esta tremenda experiencia, debieran abrirse, a recibir más alumnos, a participar del maravilloso mundo que se abre, en el que no solamente uno está colaborando a formar un técnico o un profesional, sino que una persona. Y los que más ganamos somos nosotros, somos la gente que trabaja con ellos. Yo quiero agradecerle a Montemaría la posibilidad que me dio y le dio a la gente de mi microempresa, a Paula, a Romina, que estuvieron siempre apoyando este trabajo. Y yo creo que el desafío hoy en día, desgraciadamente, bueno, vivimos momentos que son complejos, la pandemia quitó la posibilidad a lo mejor de poder desarrollar un trabajo técnico, de haber seguido en esta situación. Yo creo que Nicolás es un tipo que va a enfrentar la vida de forma increíble, acepta los desafíos, tiene humor para poder ponerse en los lugares más complicados, sabe cómo trabajar el momento preciso en que el clímax laboral está tenso, él pone una nota de humor, la ponía con una ranchera, por ejemplo, y creo que eso daba la otra tónica, ¿no? Y uno no se podía enojar. Yo siento que la medida que uno aprende a conocer, aprende a trabajar con personas que están con capacidades diferentes, también uno se tiene que poner en el otro lado y ver qué puedo hacer yo para que esa persona sea realmente, o lo que esté haciendo, sea productivo para la sociedad. Yo estimo mucho el trabajo que está pasando con el Montemaría, estoy llano a seguir trabajando con el liceo cuando lo estime inconveniente, a seguir conversando las veces que se me quiere invitar a dar mi testimonio con respecto a este trabajo. Y creo, Arlet, que me diste muchas más fuerzas, ¿no? Más ingredientes justamente para abordar este cambio cultural, porque esto no se hace solo, esto no lo hace solamente el establecimiento, lo tenemos que hacer nosotros como sociedad. Y hoy en día en Chile la inclusión no debe ser tocada una sola vez al año, sino que es de todos los días. Y hay muchos niños, muchas niñas que tienen la posibilidad de salir a trabajar y a veces nosotros como empresarios no nos damos cuenta.
Así que gracias por esa oportunidad. Muchas gracias a ti, don Carlos, por este espacio, por haber tenido también la disposición de aceptar nuestra invitación y de dar el testimonio de este centro de práctica, ¿cierto?, con Nicolás. Y bueno, no quiero dejar fuera a Paula y a Ivonne para que nos puedan entregar unas palabras de cierre respecto de lo que se les haya quedado en el tintero o alguna reflexión al finalizar esta conversación. Paula. Bueno, sí, nosotros igual estamos muy contentos de participar. Agradecerles a ustedes también por darnos la oportunidad de que las personas puedan visualizar el trabajo que se hace dentro del establecimiento. Todo es fruto de un trabajo colaborativo entre muchas personas, muchos equipos que hay dentro del colegio. Si no tuvieran la disponibilidad ellos de realizar este trabajo tan bonito que hemos iniciado, estamos iniciando recién, no sería igual. Entonces, agradecerle a los profesores, a los docentes que participan de esto, al equipo directivo, que siempre está disponible para lo que necesitemos, para emprender nuevas situaciones en el colegio. Creo que esas son características que tenemos como establecimiento que a mí en lo personal me agradan mucho. Siempre están dispuestos a emprender nuevas cosas. El valor que nosotros tenemos son nuestros alumnos. O sea, nuestros alumnos para nosotros son lo más valioso y queremos que salgan adelante y que salgan adelante de la mejor forma, sintiéndose seguros afuera en el mundo que los rodea y que ellos tienen que sentir que son capaces de desarrollarse de la mejor forma y que no tienen ninguna diferencia con el resto de las personas. Entonces, eso yo creo que es algo de lo que nosotros ya estamos autoconvencidos y estamos tratando de convencer a las empresas que nos apoyan, que nos ayudan mucho desde que iniciamos el tema del CAE. Las empresas también siempre han estado dispuestas a apoyarnos, ayudarnos en su mayoría y eso, seguir adelante, tenemos que pasando ya todo esto complicado de la pandemia, ya retomar todo este trabajo, retomar a los alumnos, ha sido complicado, sabemos que va a haber un retroceso después que volvamos, pero creo que estamos con todas las ganas de seguir adelante con este trabajo y ya tenemos la confianza que vamos bien encaminados y que queremos seguirlo. El equipo está siempre dispuesto a ayudar a nuestros alumnos, a apoyarlos, a quererlos como ellos se merecen y estar siempre presentes hasta que ellos nos quieran dejar en realidad. Si en el fondo es cuando ellos nos quieren dejar, ya ahí desaparecemos, no antes, nunca antes. No hay forma de eso es en el fondo lo que quería agradecerle a ustedes. No, antes no, ellos nos tienen que querer abandonar primero, así que ese es como lo que tenía presente. Agradecerles a ustedes también como futuro técnico porque nos dieron la posibilidad de que otras personas puedan conocer el trabajo que se hace dentro del colegio, que es muy arduo, hay mucha gente involucrada, pero seguimos adelante. Muchas gracias, Paula. En pocas palabras. Muchísimas gracias, Paula, por esas palabras, por esas emocionantes palabras, ¿cierto?, tanto para la comunidad educativa del Liceo Tecnológico Montemaría como para toda la audiencia que nos está viendo y que está valorando el trabajo en educación inclusiva que están realizando. Bueno, finalmente no quiero dejar fuera a Ivonne, ¿cierto?, para que nos entregue unas palabras de cierre, alguna reflexión, Ivonne, que quieras hacer en este minuto. No, básicamente agradecer a nuestros apoderados que han depositado la confianza en nuestro establecimiento, a nuestros docentes, que son un tremendo equipo profesional, realmente un tremendo equipo profesional muy comprometido, nuestros sostenedores, que siempre apoyan todas las iniciativas y más, proponen muchas más. También a la Secretaría Ministerial, porque en el fondo ha permitido, como le planteaba junto a Futuro Técnico, visibilizar la educación técnico-profesional que nosotros como Liceo FP siempre nos sentimos como los parientes pobres del sistema educativo, porque en general nunca hemos sido como muy valorados dentro del sistema por distintas situaciones, pero yo creo que esta es una gran iniciativa para darnos a conocer. La necesidad de formación de técnicos es prioritaria a nivel nacional.
Entonces creo que el trabajo que está realizando la CEPEDUCO, la coordinadora regional, ¿cierto? En este caso, la señora Lidia, don Germán, que trabaja con nosotros directamente en la red Cautín Sur, todos nuestros colegas ahí de los distintos colegios que compartimos esas experiencias, ¿cierto? Cómo podemos buscar soluciones dentro de este marco normativo educacional que a veces también nos pone una chaqueta de fuerza respecto de cómo poder avanzar. Entonces, y buscar cómo podemos ir buscando y adecuando el trabajo. Entonces, ellos creo que lo hacemos también en representación de todos ellos, que han estado también en otras sesiones mostrando otras experiencias, pero en relación a los programas de integración todos tenemos las mismas situaciones que enfrentar. Entonces, eso, agradecerle a todos nuestros estudiantes, por supuesto, y desearles que avancemos, que la inclusión es algo pendiente, y que en la medida en que todos vamos cambiando nuestra perspectiva, esto va a poder ir fluyendo de una manera más rápida. Y lo necesitamos, porque necesitamos que Nicolás, que Matías, que Yamila puedan encontrar, que son estos 3 casos puntuales que ya egresaron, pueden insertarse laboralmente. Así es, ya con ese mensaje. Exactamente, ya que están titulados. Muchas gracias, Ivonne, por ese mensaje, por esa reflexión al cierre. Efectivamente, uno de los objetivos del programa Futuro Técnico, ¿cierto?, y que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Universidad de la Frontera, es poder relevar estas prácticas significativas que están realizando los liceos TP y revalorar de alguna manera la formación técnico-profesional que tiene características tan propias, ¿cierto?, y que es importante que la comunidad, tanto educativa como la comunidad en general y la sociedad regional y nacional puedan entender que son chicos que salen con capacidades muy distintivas y que perfectamente se pueden insertar en el mundo, ya sea laboral o en la educación superior, en lo que deciden en el fondo. Y el objetivo de este programa es eso. Y bueno, por mi parte no me queda más que agradecerles también el haber estado aquí, el haber aceptado la invitación, el poder relevar esta práctica significativa, ¿cierto?, de educación inclusiva, que es una de las temáticas, ¿cierto?, que está presente en nuestro libro Prácticas Significativas en Educación Media Técnico Profesional. Contarles también que la Red Futuro Técnico de la Araucanía está trabajando en diferentes frentes, ¿cierto?, lleva diferentes líneas de trabajo, y una de ellas tiene que ver con articulación formativa, en la que disponibilizamos diferentes cursos de perfeccionamiento, tanto para los docentes como para los estudiantes, como para los equipos directivos también, por supuesto, en diferentes temáticas. Y esta semana tenemos un taller que nos va a dictar la Universidad Autónoma de Chile, en su sede de Temuco, ¿cierto?, que tiene que ver con gestión sostenible del turismo. Así que todos los docentes, qué sé yo, que están ahí asociados al área del turismo, sobre todo de la zona lacustre, ¿cierto?, por allá en Pucón, que están atractiva turísticamente hablando, ¿cierto?, están invitados a participar de este taller con la Universidad Autónoma. Esta semana también tenemos un taller de uso de G Suite, de Google Suite, ¿cierto?, para los establecimientos TP de Malleco, así que también están invitados a participar los liceos TP de Malleco en esta instancia. Más adelante vamos a tener para Cautín Sur, así que no se preocupen, vamos a tener ese taller también. Estamos impulsando un desafío para los estudiantes de tercero y cuarto medio, ¿cierto?, que se llama Futuro Técnico Challenge, en el que ampliamos el plazo de postulación, ¿cierto?, el plazo para poder participar de este desafío hasta el 15 de agosto, así que todos los estudiantes de liceos técnico-profesionales de la región, de tercero y cuarto medio, están invitados a participar de este desafío grabando un video y mostrándonos lo mejor que saben hacer de su especialidad. De hecho, del Liceo Montemaría, ¿cierto?, tenemos a un participante de la especialidad de telecomunicaciones que está participando con nosotros, así que les dejamos la invitación a todos los estudiantes del Liceo Montemaría de todas sus especialidades, ¿cierto?, para que se animen y puedan participar con nosotros. Los premios están muy interesantes, así que la invitación queda hecha. Contarles también que, bueno, estamos participando exacto, Futuro Técnico Challenge, ahí en todas las redes sociales para que puedan participar por interesantes premios. Y finalmente les quiero contar que, bueno, estamos trabajando en estas redes de conocimiento futuro técnico en las que los docentes agrupados en sectores, ¿cierto?, por especialidad, hacen trabajo colaborativo y tienen intercambio de experiencias, están desarrollando diferentes iniciativas ahí en relación a la priorización curricular en este momento, así que todos los docentes
que sean afines a los sectores del comercio, de agropecuaria, de turismo, de construcción y de tecnología, que nos puedan contactar para ser parte de estas redes de conocimiento futuro técnico. Y finalmente quiero pasar un último dato, ¿cierto? Porque estuvimos todo el mes de julio implementando o difundiendo un curso de aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Que estamos implementando en colaboración con Fundación Telefónica Chile. Y el curso, las inscripciones al curso terminaron el 31 de julio, por lo tanto todos los docentes que se inscribieron, que tuvimos muy buena convocatoria y agradecemos por supuesto a todos los docentes que quisieron participar, contarles que esta semana se les va a habilitar la plataforma para que comiencen el curso, así que todos aquellos que tenían dudas o que tenían algún grado de confusión respecto del inicio de este curso, esta semana serán habilitados en la plataforma. Este es mi último dato. Y antes de despedirme, por supuesto, los dejo invitados para el próximo capítulo de nuestra webserie, el 10º capítulo ya como ha pasado el tiempo, en el que vamos a conversar con el Complejo Educacional La Granja de Vilcún acerca de las salidas pedagógicas como recurso de la formación integral y construcción del proyecto de vida de los estudiantes. Un interesante tema que vamos a tocar el próximo martes 11 de agosto, a las 17 horas, por supuesto, por Facebook Live, al igual que hoy. Así que eso, pasados mis datos, ¿cierto? He hecho los agradecimientos correspondientes. Quiero agradecer para finalizar a Camila, ¿cierto? Que ha estado como moderadora entre los comentarios de nuestra audiencia y los panelistas. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a la Universidad de la Frontera por apoyar la difusión de este programa, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, por supuesto, y al Liceo Montemaría por la implementación de esta práctica, ¿cierto? Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao.